Hola, muy bien, ¿se escucha bien? Ok, bueno, vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. También a los que nos siguen por el Facebook, los que no pudieron venir y nos acompañan virtualmente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las heridas de la infancia, ¿sí? Las heridas emocionales que todos tenemos, excepto la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, pero el resto de los mortales, por el pecado original y por los pecados personales, hemos tenido heridas en la infancia. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre qué son las heridas, de qué se trata, el distinto tipo de heridas que hay, según una autora, para conocernos, reconocer qué herida tenemos, pero eso es muy importante, no para juzgarnos o juzgar a nuestros padres, sino para comprendernos qué herida tengo y por qué actúo de esta manera, y de esa manera presentarle a nuestro Señor Jesucristo la herida que cada uno tiene, para que con su gracia nos sane y de esa manera ser distinto en la crianza de nuestros hijos, de nuestros nietos, sobrinos, o para sanar interiormente. Bien. La terapeuta canadiense Liz Bourbeau, de quien yo me baso en esta charla, descubrió que casi todos cargamos con lo que ella llamó las 5 heridas del alma. ¿Sí? Una terapeuta, todavía vive, en su experiencia descubrió que todos tenemos heridas y que esas heridas vienen de la infancia. Es una etapa de la vida muy importante porque ahí se forja la personalidad de la persona, ¿sí? Entonces, en su experiencia, sintetiza las heridas en 5. Ahora nos preguntamos, ¿qué son las heridas de la infancia? Bueno, las heridas de la infancia son heridas emocionales. ¿Y qué son las heridas emocionales? Bien, las heridas emocionales se refieren a experiencias negativas y perturbadoras que ocurren durante los años formativos de una persona que marcan nuestras decisiones, relaciones y reacciones, ¿sí? Son experiencias que hemos tenido en nuestra primera etapa que nos han condicionado a nivel inconsciente, que nos han marcado, que nos han sido situaciones, experiencias traumáticas, ¿sí? O abusos, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Eventos traumáticos, ¿sí? Familiares, un ejemplo, o abusos, por ahí abuso de poder de algún padre o alguna madre, lamentablemente quizás algún abuso sexual que haya pasado en la infancia, ¿sí?
También pueden ser negligencias emocionales, cuando por ahí uno es pequeño y los padres tienen que trabajar todo el día, o tienen 2 trabajos, o tienen 3, y nos dan al cuidado de nuestros tíos o nuestros abuelos y nos descuidan, ¿sí? Negligencias emocionales cuando el niño no es escuchado, por ejemplo, o conflictos familiares también, discusiones, violencia doméstica, gritos, discusiones de los padres, discusiones de los abuelos también, cuando son dejados al cuidado de los abuelos. También situaciones que causan una perturbación en el bienestar emocional de un niño. Los niños son muy sensibles, son como esponjas, ¿sí? Entonces cualquier situación perturbadora que le cause un malestar emocional al niño es una herida, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se comprende? Bueno, cualquier cosa me dicen, o si hay alguna duda, me van diciendo. Muy bien. Entonces, estas heridas quedan grabadas en nuestro interior. No es que se borran al pasar los años, sino que son heridas profundas que quedan en el inconsciente. Y de esa manera nos acompañan toda nuestra vida, ¿sí? Y si no las reconocemos, no las trabajamos, quedan grabadas, ¿sí? Entonces, se reactivan ante ciertos estímulos. Por ejemplo, hay heridas que al no sanarse, imagínense por ejemplo una cicatriz, si no cicatriza se hace una úlcera, y de esa úlcera, si no se la trata, no se la opera, nos acompaña todo el resto de nuestra vida, ¿sí? Entonces son heridas que quedan grabadas en el interior de la persona. Y no es que se soluciona solo con el pasar del tiempo. Bueno, no sé, alguien que fue maltratado o abandonado, por ejemplo, de niño, no es que de adolescente, de adulto, esa herida va solamente a sanar. No, la va a acompañar durante toda la vida. Y si no es sanado por un profesional o por la dirección espiritual o por la gracia de Dios, ¿sí?, eso se va agudizando con el pasar del tiempo. Es como, por ejemplo, cuando nos golpeamos, ¿sí? Cuando tenemos un golpe, imagínense la imagen de esta pierna, ¿sí? Nos golpeamos la pierna sin querer. Duele en el día que nos golpeamos. Nos estamos jugando al fútbol, ¡pum!, una patada. Pero si al día siguiente alguien te toca, ahí en el moretón, duele. Pero esta vez va a doler el doble. Va a doler porque me golpearon ayer y me va a doler porque me tocaron nuevamente, en la misma herida. Así pasa con las heridas emocionales. Duele en la infancia, pero ante ciertos estímulos del presente, duele el doble, ¿sí? Hay situaciones que cuando somos grandes nos pasan y que reaccionamos de una manera desadaptativa, ¿sí? Ante ciertas situaciones o experiencias del presente, uno dice, ¿por qué reaccioné de tal manera? Porque muchas veces reaccionamos de acuerdo a la herida que tenemos, respondemos desde la herida. Entonces, duele el doble, duele porque el estímulo del presente toca una herida del pasado, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Yo les pregunto, no es necesario que respondan, ¿no? ¿Pero a alguien le ha pasado reaccionar fuerte ante algo pequeño? ¿No? Y después de decir, ¿por qué reaccioné así? No sé si alguna vez le ha pasado, sobre todo a los matrimonios, que por ahí discuten y uno dice, ¿y por qué discutieron? No sé, la verdad que todo surgió por una pavada, ¿no? Ni siquiera me acuerdo qué pasó y tienen que hacer el trabajo de pensar. Claro, es porque reaccionaron desde la herida. Hubo un estímulo
que activó una herida. Entonces, esa herida es la que está hablando en el presente. Es como una úlcera. Lo que no cicatriza, lo que no se sana, ¿sí?, permanece. Pero bueno, yo creo que esto no debe pasar acá en esta comunidad. Nadie discute por ese tipo de situaciones. Eso en otro lado, en México. Bien. Hasta acá son las heridas emocionales. Pero así como nosotros nos lastimamos, ¿sí?, por ejemplo, nos cortamos, si yo me corto la mano, ¿qué me debo colocar para que no se me infecte? ¿Con qué? Una curita, muy bien. Una curita o una gasa, muy bien. Para que no se infecte. Pero la curita, ¿sana por sí mismo la herida? No, solamente protege. Bueno, lo mismo son las máscaras, ¿sí? Las máscaras lo desarrolla Liz Bourbeau y ella dice que son comportamientos, actitudes y formas de interactuar que se utilizan como una forma de ocultar o disfrazar las emociones dolorosas y las creencias negativas que surgieron a raíz de esas heridas. Es decir, las máscaras que nos ponemos, todos tenemos heridas emocionales, ¿sí? Hasta acá vamos bien, todos tenemos. Para algunos predomina una herida y a otros predomina otra herida. Hay personas que tienen las 5 heridas, hay personas que tienen una, ¿sí? Hay algunos que se identifican con 2, con 3, bueno. Entonces todos tenemos máscaras, que son este mecanismo de defensa, como la curita, para no sentirnos vulnerables ante los demás. Es una manera de defendernos inconscientemente. Si no lo hiciera el inconsciente, ¿sí?, no sobreviviríamos psicológicamente. Entonces, en ese aspecto, son actitudes. Es decir, son comportamientos que no nos dejan actuar de forma auténtica. Por ejemplo, yo tengo una curita, supongamos, en la mano. Cada vez que hago un movimiento no puedo tener movimientos plenos en la mano. Tengo que tener movimientos restringidos, ¿sí?, porque me hace doler, ¿no? O la misma curita, al ser un elástico, no me permite flexibilizar la mano. Lo mismo las máscaras. Las máscaras nos hacen actuar, comportarnos de una manera que no nos dejan ser auténticos. Entonces, muchas veces actuamos, obramos de acuerdo a una máscara, pero no de acuerdo a lo que somos, ¿sí? No a lo que somos auténticamente. Es como cuando, por ejemplo, en la familia, la mamá, el papá o los mismos chicos se comportan de un modo auténticos, pero salimos de la familia y en la iglesia somos wow. En la casa hay gritos, peleas, discusiones, llantos. Llaman por teléfono para participar del pesebre viviente que va a ser mañana. Y sí, claro, cómo no, y me seco las lágrimas y con una sonrisa. Y uno dice, pero si estaba llorando, ¿no? Una máscara, ¿sí? O al revés, un enojo. Estaba gritando, enojada, enojado, lo llaman por teléfono, hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Y con el que estaba gritando, con el que estaba, no puede comprender el modo de actuar. Es porque ahora está actuando con una máscara. La mayoría de las veces estas máscaras son comportamientos inconscientes. Por eso que la persona no se da cuenta en sí misma, salvo que otra persona se lo diga. Lo que pasa es que muchas veces la persona que se da cuenta se lo dice, pero se lo dice de un modo, vos sos un hipócrita o sos un hipócrita, bueno, ¿no? Pero ese mensaje no se recibe. Las máscaras son eso, son comportamientos, modos de actuar, pero que no nos dejan ser auténticos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No. Bueno, de todas maneras, al final de la charla va a haber espacio para las dudas. Bien.
como les decía, son estrategias de defensa que las personas desarrollan para protegerse de sentir dolor y vulnerabilidad a raíz de las heridas, pero que nos alejan de nuestra autenticidad, no nos dejan ser como somos. Bien, hasta aquí en general son las heridas emocionales y las máscaras. Ahora vamos a ver las 5 heridas emocionales, ¿sí? Cada una, y vamos a ver, por otro lado, las máscaras de acuerdo a las heridas, ¿sí? Bien, la primera herida que desarrolla la autora, Liz Bourbeau, es la herida del rechazo. ¿En qué consiste esta herida? Es una experiencia emocional dolorosa que ocurre cuando un niño siente que no es aceptado o valorado tal como es, ya sea por parte de sus padres, cuidadores u otras figuras significativas en su entorno. Bien, entonces en primer lugar decimos que es una experiencia emocional dolorosa, ¿sí? Es una experiencia que siente el niño o que hemos sentido nosotros, ¿sí? Una experiencia subjetiva del sujeto, que a veces coincide con la realidad, a veces coincide con que los padres no escuchan al niño, o los padres por ahí tienen un trato de rechazo hacia el niño, pero otras veces son experiencias que el niño siente de sus padres, y a veces son subjetivos, experiencias subjetivas. Y en ese aspecto hay que tener mucho cuidado de cómo se trata a los niños, ¿sí? Porque el niño es muy sensible, es como una esponja. Entonces, a veces los adultos pensamos que los niños son adultos. Entonces, es muy importante el cuidado, la escucha, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, esta herida se da cuando el niño o la niña no son vistos internamente. Entonces el niño se siente desvinculado. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Se siente desvinculado de sus padres o de su familia. Siente que no es parte es como que lo rechazan. Se siente desvinculado, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño trae un dibujo, un caso general, ¿no? Cuando un niño trae un dibujo y no le prestan atención, o cuando le dicen cállate. Bueno, cuando lo escribí todavía está en lenguaje mexicano. Una disculpa. Cuando viene el niño le dice cállate, ¿sí? Entonces el niño siente que es rechazado, no se siente parte, ¿sí? No se siente parte, no siente que lo protege, no se siente protegido, no siente que forma parte de la familia, se siente más bien desvinculado. Ante esta herida se forja una máscara. La máscara, en concreto, la principal, es la de la huida, ¿sí? Esta máscara va a hacer que el adulto, cuando la persona se siente que no es vista, ahora de adulto, que no es aceptado o aceptada, no se siente parte, busca huir, salir corriendo, evitar la situación. Es decir, de grande va a tratar de formar parte de algún grupo, por ejemplo parroquial, ¿sí? Y cuando siente que no es escuchado o que no es escuchada, se siente rechazada o rechazado. Entonces esa herida del presente, ¿sí? Personas que por ahí son muy tímidas o muy retraídas, ¿sí? Sienten que no son escuchados, entonces le tocan una herida del pasado. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a huir. Constantemente va a estar buscando grupos. Bueno, si no me aceptan en el grupo de Santa Giana, me voy al coro,
Si no me aceptan en el coro, me voy a los scouts. Si no me aceptan en los... O sea, no es que no lo aceptan, sino que no se siente escuchado o que es muy tímido, pero le toca la herida del pasado y entonces actúa como un niño. El niño, cuando se hacen los grupitos de juego, si no lo incluyen, se va, ¿verdad? ¿No? Y busca otro grupo. Entonces actúa como un niño, pero ahora de grande. La otra máscara ante esta herida es la máscara de la aprobación constante, que lleva a la persona a buscar constantemente validación y elogios de los demás, porque temen ser rechazados si no cumplen con las expectativas. Es decir, aquí la máscara es, por miedo a ser rechazado, busco hacer cosas o decir cosas para que me validen, ¿sí? Entonces, ante la inseguridad o el miedo a dejar de formar parte de tal grupo, hago cosas, supongamos, no sé, estoy yendo al grupo de yoga, pero yo no estoy de acuerdo con el yoga, pero lo hago para hacer algo y formar parte de algún grupo, pero en realidad no me gusta el yoga, ¿no? O voy a un grupo en donde usan pollera, no sé, pero a mí no me gusta usar pollera, pero lo uso para formar parte del grupo. No sé, formo parte del grupo Scout, pero no me gusta acampar, ni hacer campamento, ni dormir en carpa. No, me gusta más bien ser monaguillo, pero formo parte del grupo Scout para no sentirme rechazado, no sentirme excluido, ¿sí? También la otra máscara que se da es la máscara de autocriticismo. La persona adopta una actitud crítica consigo misma, anticipando el rechazo de los demás y tratando de evitarlo a ser su propio crítico, ¿sí? Es el que se critica a sí mismo, el que anda contando sus propios errores, anticipándose al rechazo de los demás o a la crítica del otro, ¿sí? Bien, entonces tenemos la primera herida, que es la del rechazo, y la máscara de esta herida, ¿sí?, es la huida o la búsqueda de validación para formar parte del grupo por miedo a ser rechazado, o el autocriticismo, también por miedo a ser rechazado. Bien, vamos a la segunda herida. Esta herida es del abandono. ¿En qué consiste esta herida? Es una sensación de desamparo y aislamiento que experimenta un niño cuando siente que sus necesidades emocionales y físicas no son atendidas adecuadamente por sus cuidadores o figuras significativas, ¿sí? Aquí hay algo para distinguir. El abandono esta herida puede ser de dos maneras, una objetiva y otra subjetiva. Objetiva, por ejemplo, cuando uno de los padres se desentiende del niño, ¿sí? Por ejemplo, las madres solteras, ¿sí? O cuando, por ejemplo, los papás son muy jóvenes y no se hacen cargo del cuidado del niño y se lo dejan a la abuela, pero cada uno hace su vida. Hay un abandono objetivo. Pero también se refiere a las experiencias que siente el niño y que no necesariamente fueron abandonados por sus padres, ¿sí? Porque son experiencias que el niño siente que no es atendido por los padres, entonces siente que es abandonado, ¿sí? Por eso dice sensación de desamparo y aislamiento. Es una sensación que experimenta el niño. Entonces hay que tener mucho cuidado también en la crianza de los niños, ¿sí? En hacerlos sentir que son importantes, que si trabajo todo el día es por ellos, o que si estoy afuera de la casa, o que si lo cuida la mamá, es porque intento darle lo mejor, ¿sí? Es una sensación de aislamiento también. Bien.
Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esta herida se genera cuando el niño siente falta de amor, compañía, protección, apoyo o cuidado durante la infancia. ¿Sí? Entonces, cuando el niño siente, es una sensación, por eso siente una falta de amor. ¿Sí? Padres por ahí muy fríos o muy rígidos, ¿sí? Que no tienen esa capacidad para demostrar amor. Hijo, te quiero mucho, o un abrazo, o padres que no juegan con los hijos, ¿no? Es una sensación, falta de amor, de cariño. Cuando ven que, por ejemplo, el papá llega del trabajo y no tiene ganas de pasar tiempo con ellos, ¿sí? Es una sensación. Compañía, cuando el padre o la madre nunca están con los hijos, y cuando están, no conviven, o sea, no comparten, no juegan. Apoyo, cuando el niño necesita de la ayuda, del apoyo del papá, o del cuidado durante la infancia. Bien, ejemplos concretos. Una madre que se encuentra ocupada con un bebé nuevo, por lo que deja de atender al hijo anterior. ¿Sí? Un ejemplo concreto. Es decir, no es un abandono objetivo, no es que la mamá va a descuidar al hijo, pero es como el hijo experimenta el abandono. ¿Sí? Es como si yo, por ejemplo, tuviera que hablar. No, lo que pasa es que yo, cuando nació mi hermana, yo sentí abandono, porque dejaron de protegerme, cuidarme, me desatendieron, ¿sí? Dejaron de ponerme la atención. O cuando pasa que hay algún hermano que está enfermo, una enfermedad larga, ¿no? Entonces, desde que se enfermó mi hermana, yo ya no existo para mis padres. ¿Sí? Otro ejemplo. Bien. Hijos de padres que salen todos los días a trabajar y tienen poco tiempo para convivir con ellos. Bueno, hoy día hay algunos que tienen 2 o 3 trabajos, ¿no? Por una cuestión y una situación difícil, pero es importante que los niños no se sientan abandonados, es decir, que solamente, porque el niño no comprende que hay una crisis económica, o el niño no comprende que un solo sueldo no alcanza. El niño es niño, esos conceptos son para un adolescente en todo caso, pero es importante que al niño, tengo 2 o 3 trabajos, se le dedique un tiempo de calidad, 10 minutos, un juego, o preguntarle cómo te sentiste hoy, cómo te fue. ¿Sí? Otro ejemplo, hijos que son dejados al cuidado de alguien más. No sé, por ejemplo, al cuidado de la abuela, del abuelo, pero lo dejan hasta la noche, lo recoge cuando está dormido y después al otro día lo dejan en la guardería o en la escuela, lo llevan a la casa de la abuela, lo recoge cuando está dormido, ¿no? Y así pasa el tiempo de la niñez al cuidado de alguien más, ya sea de la abuela, de los maestros, de las niñeras. Bien, vamos a ver ahora la máscara. Bien, la persona se vuelve dependiente. Entonces, la persona que tuvo herida de abandono o que experimentó o tuvo la sensación de abandono, se vuelven dependientes. La persona se vuelve dependiente por miedo a ser abandonada. Siente miedo a la soledad y se vuelve dependiente en las relaciones interpersonales. El adulto va a buscar una pareja, un marido, una esposa, pero se van a volver una relación dependiente. ¿Sí? La otra máscara ante esta herida es la máscara del desapego emocional. Esta máscara podría manifestarse como una incapacidad para conectarse profundamente con los demás, manteniendo una distancia emocional para prevenir el abandono. Entonces tenemos una máscara por exceso y otra por defecto. La máscara por exceso es
establecer vínculos demasiado dependientes. Y la otra máscara, por defecto, o el otro extremo, sería no conectarme emocionalmente con nadie, para no sentirme abandonada o abandonado por nadie. ¿Sí? Entonces, una relación dependiente para que no me abandone. Entonces, la absorbo. Y otra máscara que se puede dar es la de no vincularme con nadie, por miedo o inseguridad a ser abandonado o abandonada. La persona aquí se vuelve realmente una víctima. Es víctima de relaciones tóxicas, por ejemplo. ¿Sí? Sobre todo las mujeres que son más débiles en cuanto al hombre, en el sentido de, antropológicamente hablando me refiero, ¿no? Son víctimas a que sean golpeadas o que sean maltratadas, por ejemplo. ¿Sí? También la persona que tiene esta herida tiene necesidad de presencia constante. No puede soportar estar sola la persona. Si no lo hago con tal persona, o si no lo hago con mi marido o mi esposa, no lo hago. Entonces, tiene para todo necesidad de presencia. También tiene necesidad de atención, que me presten atención. Y sobre todo, apoyo. La persona es como que se vuelve un niño o una niña y busca relaciones que tomen el papel de la mamá o el papá. Bien, hasta aquí la segunda herida. Vamos con la tercera herida. La tercera herida es la herida de la humillación. Se produce cuando el niño siente que sus padres se sienten avergonzados de él. ¿Sí? Muchas veces los padres no se dan cuenta o lo hacen sin querer, pero muestran ante los niños que sienten vergüenza. ¿Sí? ¿Qué es humillar? Humillar consiste en herir el amor propio o la dignidad de alguien. También humillar es sentirse rebajado o sometido a la vergüenza. Soy una vergüenza para mis padres. Mis padres se avergüenzan de mí. No sé, un niño que se llevó materias o desaprobó un niño que desaprobó un examen, por ejemplo. O un niño que es gordito, o un niño que es petizo, o un niño que no es bueno para el fútbol. Y los padres se sienten avergonzados. No, tengo una vergüenza, se sacó un 5 mi hijo. Capaz que el hijo, no importa que tenga 8 años, el niño siente humillación. ¿Sí? O lo que pasa es que mi hijo no sabe jugar al fútbol. En La Pampa, los que no saben jugar al fútbol le dicen ojota. No, lo que pasa es que mi hijo es un ojota, ¿no? Y está el niño ahí presente, y lo escucha al papá, escucha a la mamá, que se avergüenza, ¿no? Sienten humillación. Bien, también se da cuando un padre compara a su hijo con los logros de otros niños o hermanos, ¿no? Eso por ahí suele pasar. Por eso, por lo general los papás que están presentes acá, por ahí son cosas que uno no lo hace con la intención de humillar al hijo. Pero el niño es muy sensible y por más que no diga nada, lo siente. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. No, lo que pasa es que mi hijo varón es un crack jugando al fútbol. Salió como el padre. ¿Y tu otro hijo? No, ese no, es ojota. ¿No? No, a ese le gusta, no sé, le gusta el arte, le gusta... No, ese no sé a quién salió. Habrá salido de la madre, ¿no? Siempre siente vergüenza. O burlas públicas en la escuela, ¿no? Lo que hoy le llaman el bullying. Eso hay que tener cuidado también, porque muchos que sufren bullying en la escuela de niños, por lo general, el que sufre bullying, los padres no saben. Saben los papás de los otros niños, pero los papás del propio niño que sufre bullying no saben. Eso hay que tener mucho cuidado.
Preguntarle al niño, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te sentiste en la escuela? Una cosa es cómo le fue, que por lo general el niño dice bien. ¿Cómo te fue? Bien. Pero otra cosa es preguntarle, ¿cómo te sentiste hoy en clases? Y hoy me sentí mal. ¿Y por qué? Y porque Juanito me estuvo molestando toda la clase. ¿Y por qué te estuvo molestando? Y porque en el recreo jugamos al fútbol y no atajé un penal. Entonces ahí estuvo bromeando que tengo mano de manteca. Y mis compañeros se reían. Y ahora quedé, Julián, mano de manteca. ¿No? Entonces una cosa es cómo le fue, bien. Y otra cosa es cómo te sentiste. Y sentí vergüenza. ¿No? Entonces muy bueno preguntarle a los niños, ¿cómo te sentiste hoy? Bien, otro ejemplo. Cuando los padres ponen públicamente las vulnerabilidades o errores del niño. Sí, lo que pasa es que Julián no es bueno en el fútbol, ¿no? Seguimos con el ejemplo. Vamos a poner a Julián. Para los que no me conocen, Julián soy yo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. Ante esta herida se genera la máscara del masoquismo. La persona de grande se burla de sí misma, usa el humor autocrítico o autorridiculización como un mecanismo para evitar que los demás puedan herirla con críticas. ¿Sí? Entonces el masoquismo consiste en burlarse de sí mismo, pero no bien, sino no por humildad, sino de una manera autocrítica. ¿Sí? Es aquel que se burla si tiene unos kilos de más. No, lo que pasa es que yo, ahora que estoy gordo, ya no me entra la ropa. Y capaz que el otro no se dio ni cuenta que uno está de unos kilos de más. No, pero me adelanto para no sentirme humillado. También está la máscara de la perfección. Es cuando la persona podría esforzarse en parecer perfecta en todo momento para evitar la vergüenza y la humillación asociada con cometer errores. ¿Sí? Entonces, el masoquismo es una máscara. ¿Sí? Y la perfección es aquel que muestra todo perfecto. Trata de mostrar ante los demás que no tengo errores, no tengo vicios, no tengo nada. ¿No? Mostrar una máscara. Bien, estas son las dos máscaras ante la humillación. Veamos la cuarta herida. La cuarta herida es la traición. La traición se origina cuando el niño se siente traicionado por los padres, cuando estos no cumplen una promesa o cuando traicionan su confianza. ¿Sí? Es cuando al niño le dicen algo y no lo cumplen. ¿Sí? Traiciona la confianza del niño. El niño, hay que acordarse que el niño tiene un pensamiento de niño, no de adulto. Por lo tanto, si lo que se le dice no se hace, de alguna manera el niño se siente traicionado. Por eso la traición. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Confidencias reveladas. Bueno, contame, hijo, contame qué te pasó hoy en la escuela, pero no se lo voy a contar a nadie. Contame. No, bueno, mamá, lo que pasa es que hoy en la escuela se estuvieron burlando de mí y me decían mano de manteca. ¿Y por qué, hijo? Contame. No, contame, hijo, no le voy a contar a nadie. Y porque estaba atajando y se me escapaba la pelota. Entonces me decían mano de manteca. Bueno, resulta que después voy a comer y me encuentro con que mis hermanos me dicen, ¿así que te decían mano de manteca? ¿No? Es decir, y yo había puesto mi confianza en mi madre, o en mi padre, ¿no? Quien sea, en la abuela, en el tío. Hay personas que son cuidadas o fuimos cuidados por alguna abuela, ¿no? Entonces la confidencia revelada, ¿sí?, hieren la confianza del niño. Promesas incumplidas. Bueno, hijo, si haces la tarea, después de hacer la tarea, vamos y te compro un helado. Bueno,
Después de hacer la tarea, le presento el cuaderno. No, hijo, ahora no, tengo que hacer la comida. Y pero me había dicho que íbamos a tomar un helado. No, no ves que tengo que... Bueno, son promesas incumplidas. O, por ejemplo, bueno, si te vas bien en la escuela, te compro algo. No sé, un iPhone, un teléfono, un Samsung, ¿no? Termina la escuela, no, bueno, pero era tu deber. Sí, es verdad que era mi deber, pero era deber tuyo también cumplir con una promesa. Si no lo van a cumplir, no prometan. Eso es lo mejor. Es decir, ser leal a la palabra, ser coherente a la palabra que se le dice al niño. Y los niños en eso son muy justos. Si uno le dice o le promete algo, el niño se va a acordar de eso. O puede ser favoritismo percibido. Los niños son muy observadores. Entonces, por ejemplo, si hay un trato desigual entre los hermanos, el niño se da cuenta de eso. ¿Y por qué por qué no podemos ir a tomar un helado si con Juan vas? Siempre, ¿no? Y lo que pasa es que con Juan salgo y es la hora donde la heladería abre. Bueno, pero el niño eso no lo comprende. Eso lo comprende un adolescente. Estamos en las heridas de la infancia. O también cuando hay infidelidad de los padres, ¿sí? La traición. O cuando hay falta de apoyo en momentos difíciles, ¿sí? Ahí se traiciona la confianza del niño. Bien, ante esta herida se forma la máscara de la traición, ¿sí? Aquí se forman dos máscaras, la máscara de la desconfianza y la máscara de la falsedad. La máscara de la desconfianza es cuando la persona puede desarrollar una desconfianza generalizada hacia los demás, manteniendo su distancia para evitar ser traicionada nuevamente. ¿Sí? La persona que es desconfiada no forma confianza hacia los demás. Mantiene distancias para evitar ser traicionada nuevamente. Y se vuelven personas controladoras en las relaciones interpersonales, buscando tener el control en sus relaciones para no sentir inseguridad, teniendo comportamientos posesivos. También se forma la máscara de la falsedad. Es cuando la persona adopta una fachada de falsa amabilidad y amistad para ocultar la desconfianza y el temor a la traición. ¿Sí? Entonces, ante la herida de la traición, el niño depositó la confianza en la mamá o el papá. Sintió, por eso son experiencias subjetivas, sintió que fue traicionado. Entonces, como es una herida de la confianza, la máscara va a ser de desconfiar de los demás. O una máscara de la falsedad, en donde la persona se muestra amable, afable, ¿sí? Pero en el fondo obra así por desconfianza, ¿sí? Bien, vamos a ver la última herida, la herida de la injusticia. Bien, en esta herida, la persona que sufre injusticia no se siente apreciada o respetada en su justo valor o cree no recibir lo que merece. ¿Sí? Por ejemplo, esta puede ser causada al pensar que tenemos más cosas materiales que otros, o por el contrario, que no hemos recibido lo suficiente. Aquellos que sufren injusticia de niños son más propensos a sentir envidia de grandes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los padres atienden más las necesidades de un hijo que otro. Y entonces el niño
percibe una injusticia, es injusto. Bueno, lo que pasa es que tu hermano es más chico. Bueno, hay que explicarle entonces por qué estoy atendiendo más a Juanito que a vos. Lo que pasa es que es bebé y necesita dormir con nosotros, o necesita que estemos al pendiente. Bueno, ante eso es bueno explicarle al niño, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Esta herida se origina cuando los padres son fríos, rígidos o autoritarios, poniendo normas injustas, creyendo que de esa forma se van a ganar el respeto y la admiración de sus hijos. ¿Sí? Un ejemplo, un niño que recibe un trato rígido o desigual con respecto a sus hermanos. O un padre que siempre compara a su hijo con los logros de otros niños o hermanos. ¿Sí? Lo que decíamos recién. Ante esta herida se forma la máscara del perfeccionismo. ¿Sí? De adulta, la persona será muy sensible y será demasiado perfeccionista o exigente consigo misma, con su cuerpo y con todo lo demás, generando un profundo sufrimiento en la persona. Toda injusticia la persona la tomará personalmente. La injusticia le detona en todo. Se desvincula de sus sentimientos y tiene dificultad para pedir ayuda. ¿Sí? Es la persona que busca la perfección en todo, pero que sufre mucho. Por eso dice generando profundo sufrimiento en la persona. Alguien que, por ejemplo, salió campeón, pero del torneo local, no provincial. ¿Sí? Siempre busca algo más. O la persona, pongamos un ejemplo, la persona que se recibe de una licenciatura y en vez de disfrutar que llegó a un objetivo, a una meta establecida, no, tiene que buscar una maestría. Bueno, entonces se anota en una maestría. Una vez que alcanzó la maestría, no, ahora un doctorado. Y así busca continuamente, ¿sí?, ser perfecto. Pero no perfecto por una virtud, sino el perfeccionismo. No se conforma consigo misma o no da gracias a Dios por haber alcanzado un objetivo, sino que está continuamente insatisfecho. Bien, esas son las 5 heridas con las máscaras. Ahora bien, Lycurgo, en quien yo me baso, dice: estas heridas no desaparecen, sino que se disfrazan de hábitos y comportamientos que creemos normales. Sanarlas no implica culpar a nuestros padres, sino reconocer que ya no somos ese niño y que hoy podemos dar lo que antes nos faltó. ¿Sí? Es decir, no responder de acuerdo a la herida, sino cambiar con la gracia de Dios y dar lo que no recibimos. Y ahí haremos un cambio. Bien, para ir finalizando, algunas recomendaciones prácticas para trabajar en las heridas. Bien, en estas recomendaciones hay 2 partes: recomendaciones naturales o recomendaciones humanas, psicológicas, y recomendaciones espirituales. Empezamos con las primeras, con las recomendaciones humanas o psicológicas. La autorreflexión. Dedicar tiempo a reflexionar sobre las experiencias de la infancia y cómo podrían haber influido en los patrones de pensamiento y comportamientos actuales. ¿Sí? Esto es para nosotros o para recomendar a otros. ¿Y alguna vez pensaste en por qué actúas de tal manera? ¿Siempre te enojas o siempre buscas ser perfecto? ¿Alguna vez pensaste por qué? ¿O siempre huís? Cuando no te gusta un grupo, siempre huís a otro. ¿Alguna vez pensaste por qué? ¿No? ¿O siempre te autocriticás a vos misma? ¿O siempre te burlás de vos misma? ¿Y por qué lo haces? Entonces, la autorreflexión, ¿sí? Reflexionar. Ahora, por ejemplo, que hemos visto las 5 heridas,
sería bueno que cada uno reflexione con cuál de ellas me vinculo más, o si tengo alguna herida más que otra. La autorreflexión. La segunda es la terapia creativa. Explorar terapias creativas como el arte, la danza o la escritura. Estas formas de expresión pueden ayudarte a acceder a emociones y pensamientos profundos de manera única. Aquí lo que se busca a través de la terapia creativa, a través del arte, por ejemplo el teatro, es que la persona conecte con sus emociones. Porque lo que pasa es que cuando tenemos heridas de la infancia, nos desvinculamos, o lo que se llama en psicología, nos disociamos, ¿sí? Nos disociamos, es decir, nos separamos emocionalmente. Es la persona, por ejemplo, que está todo bien. Entonces la terapia creativa es expresar nuestras emociones a través de la pintura, por ejemplo, a través del arte, a través del teatro también, no sé, las representaciones de enojo, las representaciones de tristeza, ¿no? La actuación ayudan a vincularnos, a conectarnos con nuestras emociones. Bien, carta de sanación imaginaria. Escribir cartas a tu yo más joven, ofreciendo comprensión, apoyo y consejos. Esto puede ayudarte a reconectar con tus emociones pasadas y liberar cualquier resentimiento. ¿Sí? Terapéuticamente ayuda mucho a escribir a mi Julián de niño y brindarle comprensión. Lo que pasa, Julián, es que de niño fuiste abandonado, no sé, por tu papá. Pero yo te comprendo, o sea, me la estoy haciendo para mí mismo, ¿sí? Por eso es terapéutico, no es para otro. No es que yo le escribo a Juan o le escribo... No, es a mí mismo. Y después se puede romper la carta, ¿sí? Porque uno puede guardar enojos al papá o a la mamá, ¿no? Entonces uno la rompe o la quema simbólicamente, son trabajos simbólicos, ¿sí? Que nos ayudan a reconectar con nuestras emociones. O hacer acciones de autenticidad diaria. Establecer un objetivo diario para actuar de manera auténtica y en línea con tus valores, lo que te ayudará a reforzar tu identidad y sanar tus heridas. ¿Se acuerdan que yo les decía que las máscaras no nos permiten ser auténticos, sino nos hacen actuar o comportarnos de acuerdo a las máscaras que vimos? Entonces, poner como un objetivo, actuar de forma auténtica, no a través de la herida o la máscara, sino a través de lo que yo soy, de mis emociones ordenadas, purificadas, rectificadas. Bien, hasta ahora son recomendaciones terapéuticas. Ahora veamos algunas recomendaciones espirituales. La oración de sanación interior. ¿En qué consiste esto? Dedicar tiempo a orar por la sanación interior. Pide a Dios, acá está en lenguaje mexicano, perdón, pedir a Dios que te guíe y te ayude a comprender y liberar las heridas emocionales que te han estado saliendo. Además de hacer el rosario, que es una oración muy piadosa, o rezar la letanía u otra oración vocal, es muy bueno también hablar con Dios, ¿sí? Hablar a Dios desde nuestras heridas, ¿sí? Como un hijo habla con su padre, o un hermano habla con su hermano, ¿no? La oración de sanación interior. Señor, de niño me pasó esto. Señor, ayúdame, dame una mano, acompáñame, sáname si es tu voluntad. Hay heridas que Dios sana y hay otras heridas que misteriosamente Dios no sana. Eso es una realidad, que nos acompañarán toda la vida y serán motivo de santificación para nosotros y para los demás, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. La terapia ayuda a sanar, pero hay cosas que no sanan. Y eso, si no sana, es permisión de Dios también. Entonces, rezar, Señor, ayúdame.
dame una mano. Y si Dios no sana, Dios ayuda a cargar con el peso de la herida. Bien, otra ayuda es la lectura espiritual. La lectura espiritual. Buscar libros y textos espirituales que aborden la sanación interior desde una perspectiva católica. Estos recursos pueden ofrecer enseñanzas y reflexiones que te ayuden en tu camino, yo diría en el camino de santificación, ¿sí? La vida de los santos también han tenido heridas en la infancia. Y ver cómo esos santos, a pesar de las heridas que tuvieron, ¿sí?, fueron santos, ejemplos a seguir. Vida de santos, o libros formativos, como por ejemplo El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ¿sí? Libros buenos, los clásicos, leer los clásicos. Bien, otra recomendación es el sacramento de la confesión. Participar periódicamente en el sacramento de la confesión para liberar cualquier resentimiento, ira o dolor relacionado con las heridas emocionales y buscar la paz interior. Bien. A veces nosotros guardamos un resentimiento o un enojo o rencor, puede ser. Entonces, confesarse frecuentemente, no buscando sanar la herida, sino reconciliarse con Dios, para que Dios sane. Y la paz es consecuencia. La paz es tranquilidad en el orden. Cuando en el corazón hay orden, como consecuencia hay paz. Bien, también hacer acompañamiento espiritual, buscar la guía de un director espiritual o un consejero o un psicólogo católico que pueda ayudarte a explorar tus heridas desde una perspectiva espiritual y brindarte apoyo. Bien, otras recomendaciones es la práctica de la gratitud. Cultivar una práctica diaria de gratitud hacia Dios por las bendiciones en tu vida, reconociendo que incluso las dificultades pueden tener un propósito en tu crecimiento. De alguna manera, si Dios lo permitió, debe ser para un bien mayor. Entonces dar gracias a Dios. Bueno, mis padres no me criaron, pero tuve una abuela que la verdad que por sus valores, por sus creencias, soy lo que soy. Soy católico, porque mi abuela pertenecía a un grupo del Rosario y gracias a ella ahora tengo devoción al Rosario, soy católico practicante, formo una familia católica. Entonces dar gracias, la gratitud nos ayuda a salir de nosotros mismos y dar gracias a Dios. Otra recomendación es las peregrinaciones. Bueno, aquí tienen la Basílica de Luján, realizar una peregrinación a un lugar de significado espiritual donde uno se pueda dedicar tiempo a la reflexión y a la oración. También ofrecer sacrificios por la sanación, ofrecer sacrificios diarios, ya sean grandes o pequeños, como un medio para unirte a los sufrimientos de Cristo y buscar la sanación de las heridas. Bien, por último, las heridas no definen nuestra historia, pero Dios sí. No tengas miedo de mirar tu interior. Ahí es donde Dios quiere entrar, abrazarte y devolverte la libertad del corazón. Muchas gracias y hasta aquí todo. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, muy brevemente. Buenas tardes, padre. Un gusto tenerlo aquí. Sí, si hay alguna duda o pregunta. Personales no. Claro, exacto. Generales. No sé si se entendió, si hay algún tema para aclarar. Tal vez lo dijiste al principio, cuando lo escuché, y la bibliografía. Sí, ¿Puedes conseguir? la bibliografía es, ya les digo,
Okay. La bibliografía pueden encontrar Las 5 heridas que impiden ser uno mismo de Liz Bourbeau, ediciones Obelisco. ¿Sí? En todo caso, yo tengo el libro en PDF, los que gusten se los puedo compartir. Bien. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Cómo se supera el abandono paterno ocurrido a los 2 años de edad y enfrentarlo de adulto de forma adaptativa? Bueno, uno es aceptar que uno tiene la herida del abandono, ¿sí? Bueno, primero aceptarlo, tengo esta herida, asumirlo, ¿sí? Para poder trabajarlo. Y trabajarlo con la dirección espiritual, ¿sí? La dirección espiritual, un consejero espiritual, un sacerdote bueno, bien formado, que me sepa acompañar. También puede complementarlo con terapia, ¿sí? Primero buscar la gracia de Dios, porque Dios cura y sana interiormente. La dirección espiritual, los sacramentos, la ayuda de algún psicólogo católico y de un católico bien formado. Y si no cuento con la dirección espiritual, al menos de alguien con quien yo pueda hablar y contarle, alguien que sea un buen amigo, una buena amiga, que me sepa acompañar, aconsejar, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo sanar? A través de los sacramentos y de el acompañamiento de alguien. Si es un profesional, mejor, y si no, de una buena amistad. Bien, hay otra. Si todos tenemos heridas, bueno, como decía al principio, todos hemos experimentado alguna que otra herida en la infancia, ¿sí? Excepto nuestro Señor Jesucristo, que fue criado por su mamá, nuestra Santísima Virgen y San José, pero el resto por el pecado original y por los pecados personales hemos tenido heridas, ¿sí? Porque son experiencias subjetivas, ¿sí? Y a veces son experiencias objetivas también, pero si no hay experiencias objetivas de abandono, por ejemplo, el niño puede sentirse desprotegido o no aceptado, rechazado, ¿sí? Sí, con el tiempo sí, sobre todo si se sufre una herida en la infancia y después se vive en un ambiente o situaciones traumáticas. Puede volverse una patología, una persona con una patología. No sé, una persona abusada, por ejemplo, de niña, y que después se junta con personas, como dicen ahora más modernamente, con personas tóxicas, ¿no? Y que no es necesario que la abusen físicamente, pero hay un abuso verbal, ¿sí? Abuso de violencia doméstica. La persona sí puede desarrollar una patología, depresión, por ejemplo, depresión mayor, sí puede volverse una patología. Sí, es grave, o no sé si gravísimo, pero sí, es bueno reconocerla para sanarla. Es grave nuestro camino de perfección, porque lo que no se asume no se redime. No sé si respondí a la pregunta. ¿Sí?
Bueno, esa es buena pregunta. Lo que pasa es que hay en tratar de ayudar a alguien es un arte. Entonces quizá la persona lo que buscaba era que la escucharas. Y ya con eso buscaba ayuda, ¿no? Entonces necesitaba desahogarse, pero no que le resolvieras el problema, ¿no? Hay personas que son así, que van y cuentan, y uno trata de resolverle o ayudarlas, pero lo que necesita quizás es ser escuchada, solamente. Y con eso ya le haces un bien. Pero sí hay personas que por ahí, y uno le aconseja, bueno, podrías hacer esto, o le recomienda, alejate de tal persona, ¿no? Y no lo hace. Y después sigue llorando, sigue quejándose. Y uno dice, pero al final trato de ayudarte y no aceptas nada. Solamente me buscas para desahogarte. Y claro, lo que busca es eso. Entonces hay que tener paciencia, que es una virtud. No sé si se responde a la pregunta. Un padre, una madre en proceso de recuperación o en trabajo interior para recuperarse de estas heridas. ¿De qué modo aborda a sus hijos sabiendo que o viendo que puede estar contándole a sus hijos o que les pudo haber contado algo de eso, que puede estar generando? ¿Hay alguna receta, algún modo, algo que más allá de la vida de oración, ¿no? que corrige? Bueno, lo que ayuda mucho es identificar en qué hemos errado y tratar de cambiar. Y en eso, en el matrimonio, lo que ayuda es la relación entre los esposos, ¿no? Hablar entre ellos, ayudarse mutuamente, y si han cometido algún error en la crianza de un hijo, tratar de modificarlo. Y no tener vergüenza de pedirle perdón a los hijos también, ¿sí? Ni vergüenza ni complejo, porque eso es muy sanador. No sé si se responde. A mí no me quedó con esto claro cuando hablabas de las recomendaciones. ¿De las qué? De las recomendaciones. Ah, de las recomendaciones. Sí, las acciones de autenticidad diaria. Por ahí pienso que es difícil el equilibrio porque yo puedo decir, hoy voy a ser auténtica y estar con cara larga todo el día y a todas nos alejaría también, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo serían estas acciones de autenticidad diaria? Bien, buscar la autenticidad diaria es tratar de ser virtuoso, ¿sí? Porque las máscaras son mecanismos de defensa del inconsciente. Entonces nos hacen obrar o actuar de una manera que no somos. Pero también somos heridas, ¿no? Entonces si yo obro a través de una máscara, no soy auténtico. Pero si obro desde la herida, tampoco soy auténtico, ¿sí? Entonces tengo que obrar de forma auténtica. Entonces, si estoy con cara larga, entonces no, hay que obrar virtuosamente. ¿Cómo obraría la Virgen ante esta situación? O si es muy alto la meta, ¿cómo obraría un santo? ¿No? Entonces, obrar auténticamente, yo creo que sería obrar virtuosamente. No andar con una falsa sonrisa y tampoco con una cara amargada que pueda amargar al otro, sino reconocer que no estoy bien y sonreír, pero decir que me duele la cabeza, por ejemplo. Y uno dice, wow, le duele la cabeza y está sonriendo. Eso es algo virtuoso, ¿no? Es más auténtico.
Bueno, ahí hay que tener la prudencia. Si los papás están abiertos al diálogo, ¿no? Lo que entiendo de la pregunta es, yo sufrí una herida en la infancia por mis padres. Soy grande y si es recomendable hablar con mis padres sobre esa herida. ¿Es correcto? Ah, hablar con los hijos. Yo por ejemplo, tú... Claro. Sí. Bueno, eso podría ser, pero hay que tener prudencia también, porque puede generar, eso hay que tener prudencia en el caso, pedir consejo, para ser prudente hay que pedir consejo. Entonces, pedir consejo a un sacerdote o a alguien que conozca, a un hermano, por ejemplo, si es prudente contarle a mis hijos lo que me pasó de niño. Porque puede ser de que los abuelos se hayan arrepentido o se hayan dado cuenta de grande que cometieron una negligencia en el cuidado de la infancia del hijo. Y puede ser de que se dieron cuenta pero no le pidieron perdón y educaron a los nietos con mucho amor. Y le cuento a mis hijos que de niña o de niño a mí no, me abandonaron, por ejemplo, o fueron negligentes, o me rechazaban, ¿no? O se burlaban de mí, o se avergonzaban de mí. Y puede ser de que el hijo le guarde rencor a los abuelos. Entonces ahí guardar prudencia. Puede ser que... Pero pedir consejo ahí, en cada caso concreto. Sí, y bueno, ahí lo que ayuda es la gracia de Dios, porque para poder perdonar se necesita de la gracia, y el que no perdona guarda rencor. Entonces, para evitar un mal se necesita de un bien, y para poder hacer el bien se necesita de la gracia. Y claro, el que no perdona obra de acuerdo a la herida, sí, pero eso no nos ayuda a madurar como personas, nos hace, nos estanca en la niñez o en la infancia y no nos deja madurar y obrar auténticamente. Recordar que obrar auténticamente es obrar virtuosamente, y una virtud es el perdón, o más que una virtud, un acto virtuoso es perdonar. No sé si responde a la pregunta. ¿Sí? Y bueno, a veces sí se complementan. La ayuda espiritual con la terapia se complementan. Sí. El director espiritual no tiene que ser psicólogo, ni el psicólogo tiene que ser director espiritual, pero ambos se complementan. Eso es más difícil. Cuando la persona se cierra, por más que tenga al Padre Pío como director espiritual, es difícil que perdone. Sí. Sí. O que tenga a San José como consejero, es difícil. Sí, hablarlo con el mismo chico. Vos sabés que te he estado observando y noto que quizás tenés esto, que te está pasando esto. Y ya el hecho de hablarlo ya es parte de la sanación, porque es alguien que me estaba observando, que se dio cuenta. Y bueno, y si veo que por ahí yo no lo puedo ayudar, hablar con el padre de la persona que estoy observando esto. Estoy observando esto. Entonces ahí el padre puede observar lo que vos observás. Y ahí son dos
los que pueden ayudar. Y si el papá no puede ayudar, acudir a un tercero, al guía de scout o a otro, no sé si... Bueno, sí. ¿Sí? 2. Se dice que, quiero saber qué opinás, de que la imagen que adquirimos de nuestros padres influye en la imagen de la relación que tenemos con Dios. La pregunta es, ¿qué opinas de esa frase? Y si es alternativa, que tiene que ver con las heridas que tenemos de hoy. Sí. Bueno, sí, eso sí es verdad. Por ejemplo, el que sufrió de niño abandono de parte del papá, es difícil que vea la paternidad de Dios, o que pueda comprender que Dios es un padre que nos acompaña siempre. Entonces te cuestionaría, ¿y qué hizo? ¿Por qué permitió que mi padre me abandonara? ¿No? O también se puede dar que al no formar una figura de padre, me cuesta más ver a Dios Padre, o tener una relación con Dios Padre. ¿Sí? Bueno, en la medida en que la persona va sanando esa herida, también va forjando su vínculo con Dios Padre. Pero muchas veces pasa al revés, porque la gracia sana y eleva la naturaleza. Entonces muchas veces pasa al revés, que en la medida en que me relaciono con Dios Padre, puedo sanar la herida de la infancia. Eso es la mayoría de los casos, lo que le ha pasado a los santos, por ejemplo. No sé si se responde o... Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, eso es verdad. Por eso yo decía mucho hincapié en la gracia, en la vida de gracia, en los sacramentos, en la gracia sacramental. Ustedes tienen una gracia especial que tiene la capilla del Santísimo, la capilla de adoración, y la tienen todos los días, los 7 días de la semana, las 24 horas, ¿verdad? Es correcto, bien. Eso es una gracia inmensa. Tener al Santísimo y pasar un tiempo es muy sanador. Sí. Pasar horas con el Santísimo son tiempos de inversión. Se ahorra mucho en terapia. A mí no. Julián, casi todos te conocemos, pero ¿podrías hacer una presentación porque va a quedar grabado con tu formación y todo el tema de la psicología y el catolicismo, que lo expusiste en varios lugares? ¿Por qué es importante que el psicólogo sea católico? Bueno, brevemente, es importante que el psicólogo sea católico porque para que la persona, y esto lo tomo de la doctora Mariana Ennis, para que la persona alcance la normalidad, ¿sí? Que la persona sea normal, ¿sí? Es necesario que la persona trascienda. Y trascender quiere decir salir de sí mismo y trascender a Dios. La persona normal es la persona que se vincula con Dios. Entonces, en primer lugar, es importante que el psicólogo sea católico para integrar la parte espiritual al acompañamiento, sin tener que ser un director espiritual. El psicólogo católico no es director espiritual, pero integra la parte espiritual. Entonces, un psicólogo integra la parte espiritual, la parte trascendente del ser humano, y lo ideal sería que, para que la persona alcance la normalidad, la persona tenga vida sacramental, un acompañamiento espiritual y un
acompañamiento terapéutico en caso necesario, ¿sí? Entonces, un psicólogo católico tendría que integrar, complementar la parte espiritual de la persona es cuerpo y alma, no solamente es psiquis, una cuestión de neurona, una cuestión cerebral, no es pura emoción el hombre es una persona racional, y al ser racional tiene un alma, tiene inteligencia y voluntad. Entonces es muy importante un psicólogo bien formado y que integre la parte espiritual. No sé si... Sí. Y contanos tu formación. Bueno, yo estudié psicología en México, me formé ahí, en la Universidad Intercontinental, y me especialicé en psicoterapia simbólica con la doctora Mariana Ennis, una laica consagrada del Instituto Servidoras de Dios del padre Echeverri Boneo, y en psicotrauma, en terapia MDR. Y bueno, y después mi camino espiritual como laico, vida parroquial, vida sacramental. Bueno, padre, le íbamos a pedir un favor. Si nos puede bendecir unos rosarios para entregar, y le queríamos hacer un obsequio. Trajimos aquí, hoy me han acompañado María y Miguel, que son del apostolado mariano, y bueno, gracias a su generosidad trajimos unos rosarios, estampas y folletos de cómo se reza el rosario, y María y Miguel del apostolado mariano le regalan a usted una imagen de San Carlo Acutis para que se lleve a misionar. ¿Cómo? Es liviano, sí. Y otro San Carlo Acutis para la comunidad. Son iguales. ¿Esto es gratis? Sí. Ahí hay una bonita igual. Cobra el que vive. Yo aprendí a rozar rosario con esto. Gracias. Bueno, y de paso le doy la bendición a ustedes, porque algunos ya estuvieron en misa, así que así se van con la bendición a casa. Nuestro auxilio es en nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Dios omnipotente bendice estos santos rosarios, estas imágenes de nuestro Señor, estas imágenes de San Carlo Acutis, aquellos que lo usen con devoción, que puedan gozar siempre de tu compañía, de tu protección y de un aumento de gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, como recién decía Agustina, quienes quieran colaborar aquí con Julián, por tanto esfuerzo, tanta caridad y tanto estudio, esto no sale de un día para el otro. Si quieren, ahí al lado del equipo hay una alcancía, todo suma, todo viene bien. Te paso a vos. Ya está.